Porque el mensaje del Evangelio no es para ganar un pleito. El mensaje del Evangelio es para predicarlo, y el Espíritu Santo convence. Si Dios lo perdonó, ¿quién eres tú, quién soy yo para no perdonar? Hay que perdonar. Amén. ¿Ustedes se acuerdan, los más viejitos? Por lo general casi todos. ¿Se acuerdan de esa canción que cantaba, si mal no estoy, era Chico Cervantes? Que decía: oh hermanos en la fe, encendamos los tizones para que puedan arder y enciendan los corazones. Cristianos sin fuego no puede vencer, no pueden arder. Tenía yo 5 años cuando la cantaba Chico Cervantes. Todavía me acuerdo. Y me acuerdo de esa canción porque es verdad. Cristianos sin fuego. Y nosotros necesitamos la presencia de Dios, la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos la comunión con el Señor y la llenura de su palabra para poder estar prendidos en la presencia de Dios. Amén. Así que, ¿cuántos estuvieron anoche acá? Amén. Poco, ¿verdad? ¿En qué libro estuvimos enseñando anoche? En el libro de Filemón. Vámonos un momentico para allá. Está antecito de Hebreos. Así que cuando me encuentres dices amén. No les voy a decir qué capítulo. Libro de Filemón. Y anoche estábamos escudriñando quién era Filemón, ¿verdad? Y vamos a ver, hagamos un repaso, a ver qué se les quedó anoche, los que vinieron anoche. ¿Quién era Filemón? ¿Cuál era su oficio? Bueno, me lo escuché. Les voy a hablar de Filemón. Les voy a hablar de Pablo. Les voy a hablar también acerca de un varón por el cual Pablo intercede, que se llama Onésimo. ¿Cómo se llamaba? Onésimo. Y quiero que me preste atención. De este libro muy poco se predica, pero yo quiero que conozcan quién era Filemón, quién era Onésimo, quién era Pablo. Ustedes se acuerdan del apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, para estas fechas en las que él escribió esta carta a Filemón, Pablo estaba encarcelado, y eso fue más o menos entre el año 53 al 56, 57 después de Cristo. Estaba encarcelado Pablo. Pablo ya estaba viejo. Ya Pablo estaba viejo, pero estaba prisionero. Y en todos sus viajes misioneros, él hizo 3 viajes misioneros grandes, tremendos, por Macedonia, por Acaya, por todo lo que era la parte de las provincias de Asia. Él recorrió todas esas iglesias que él mismo fundó, junto con Bernabé, junto con Tito, con Lucas, ¿verdad? Y él fundó muchas iglesias, y en todo ese trayecto conoció a mucha gente, y entre esa gente conoció a un hombre que se llamaba Onésimo. Y también conoció a este varón que se llamaba Filemón. ¿Quién era Filemón? Filemón era un hombre muy rico.
extremadamente rico. Y en esa época, los ricos de la época tenían esclavos. Y Onésimo venía siendo un esclavo. ¿De quién? De Filemón. Pero resulta que Onésimo no quería ser esclavo y se le voló a Filemón. ¿Y un esclavo qué es lo que posee un esclavo? Una cadena. ¿No? Un esclavo, ¿qué posesión, o sea, qué posición económica o qué pertenencia tiene? Entonces, para poderse ir de la casa de Filemón, ¿qué tuvo que haber hecho? Para poderse volar. ¿Por qué? Porque si él se quedaba en esa ciudad, obviamente lo iban a encontrar, porque todo el mundo conocía a Filemón. Y si él daba una orden, tenía que ir a buscar el esclavo. Él tuvo que irse de la ciudad, huir y llevarse consigo algo para poderse sostener. Pero resulta, ojo, le estoy hablando, que Filemón, el rico, se entrega a los pies del Señor. Ahora es alcanzado por la predicación de Pablo. Y Filemón ahora es cristiano. ¿Están? Pero resulta que al pasar el tiempo, este varón Onésimo, que salió de la casa de Filemón, también se encuentra con Pablo. Y Pablo también le predica la palabra. Y también ahora es cristiano. Pero entonces, el padre espiritual, tanto de Filemón como de Onésimo, ¿quién era? ¿Y será que Pablo sabía cuál era la condición de Onésimo antes de salir de la casa de Filemón? Sí sabía. ¿Sabía Pablo cómo fue que salió de la casa de Filemón? Sí sabía. Entonces, ahora que eran hermanos en Cristo, todavía estaban peleando. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? ¿Cuál sería la actitud de Filemón al recordar a Onésimo? Me robó. Amén. Lo recordaba como el esclavo ladrón, el que huyó. ¿Y cómo recordaba Onésimo a Filemón? Jefe duro, que me esclavizaba y estilo. Pablo ya estaba viejo. Pablo estaba en la cárcel. Pablo ya estaba a punto de ir a la muerte. Y él quería dejar a sus dos hijos espirituales peleados. ¿Qué tenía que hacer Pablo entonces por sus hijos? Orar. ¿Ah? Orar. Orar, ¿qué más? Hablar con los dos. Hablar con los dos y ponerlo ¿qué? A cuentas. Dile que está a tu lado. Hay que ponernos a cuentas. Amén o no amén. Yo veo ahora, pero les estoy hablando así a grosso modo, y ahorita vamos a leerlo por la escritura y te se dan cuenta si sí o si no. Yo veo a un Pablo que conoció a Filemón. Bueno, ahora, Filemón no solamente era una persona adinerada que ahora era cristiana. Había creído tanto Filemón en las cosas de Dios que ahora era pastor. Y tenía una iglesia en su propia casa. Imagínate tú ahora Filemón predicando la palabra de Dios después de que era una persona pudiente que esclavizaba personas o compraba esclavos. Y ahora tenía una responsabilidad diferente a la que tenía antes. Pero había cosas de su pasado que tenía que cambiar. Había cosas que habían quedado en el pasado que no habían quedado sanadas. Y entre eso era su choque, su roce, su conflicto. ¿Con quién? Con Onésimo. Dile que estaba al lado. Onésimo. Para que no se les olvide el nombre. Onésimo. Bueno, ahora sí. Vámonos a Filemón. Capítulo nada, porque no hay capítulo. Versículo 1. Dice: Pablo, prisionero de quién?
Si lo quieren, lo pueden seguir leyendo acá. Yo me hago un ladito aquí y ustedes van leyendo. ¿Listo? Pablo, prisionero de Cristo, y no lo estaba diciendo en forma figurativa, era literal, estaba en la cárcel. Y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está ¿dónde? En tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea que Pablo es el que toma la iniciativa de escribir esta carta, pero también estaba Timoteo respaldando las palabras de Pablo. Pero raro, esta carta, aunque va dirigida ¿a quién? A Filemón. Pablo le está diciendo aquí, es para ti Filemón, pero la vas a leer a toda la iglesia que está en tu casa. Si quieres, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro. ¿Y a quién? ¿A quién va a dirigir la carta? A la hermana Pía. ¿Y a quién más? A Arquipo, nuestro compañero de la iglesia. ¿Y a quién más? A la iglesia que está en tu casa. Le vas a leer. Bueno, pues si el asunto era resolver el problema entre Filemón y Onésimo, ¿por qué Pablo quiere que se lea en la iglesia? Porque si la iglesia estaba en la casa de Filemón era una persona que compraba esclavos, toda la iglesia estaba acostumbrada a tener esclavos o tener personas bajo su cargo que los compraban a precio de dinero. O sea, era necesario aclarar este asunto no solamente con Filemón, sino con todos los que estaban en su casa, en la iglesia. Versículo 3. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, versículo 4. Síganme la lectura. Y dile que está a su lado, no te duermas. Doy gracias a Dios, a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento del bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Dios les bendiga. Primero Pablo aquí está exaltando el cambio de Filemón. Amén. Porque yo te voy a decir una cosa te voy a decir. Una persona que decide caminar con Cristo, que camine con Cristo, cambia. Amén. ¿No me entendieron? Una persona que camina con Cristo, cambia. Amén. ¿Y cambia por qué? No porque Dios sea el que venga y lo transforme, no, porque conociendo quién es Dios, conociendo su palabra, decide cambiar por amor a Dios. Esta persona dice: Señor, yo era esto, ahora quiero que tú me cambies esto y voy a poner de mi parte para dejar esto. Y entonces la misma persona empieza a dejarse transformar, y en este caso Filemón se dejó transformar completamente, tanto así que Pablo decía: me alegro, me gozo. Y ha sido de gozo no solamente para mí, sino para todos los santos, en ver tu comportamiento, en ver tu manera de actuar, en ver todas estas cosas. Amén. Entonces, amado hermano que está aquí, amigo, te voy a decir algo. Dios quiere ver en ti y en mí que la palabra que tú escuches haga un efecto tremendo en tu vida, que te ayude a cambiar. Pero tú escuchas la palabra, y quien toma la decisión de aplicarla o no, eres tú. Y Dios, cuando ve la actitud de una persona que quiere cambiar y de pronto en sus fuerzas no puede, y le pide al Señor, el Señor te dice: yo te ayudo. Amén. Yo te ayudo. Porque Dios no cambia las fuerzas a nadie. Eso tiene que nacer en nuestros corazones. Y Filemón lo entendió y cambió, y era de gozo para Pablo. Cuando le mencionaban a Pablo, Filemón sacaba pecho. Verdadero cristiano, verdadero siervo. ¿Y quién se lo ganó? Pablo. ¿Sí me va a entender? Cuando tú te ganas una persona para Cristo y ves que esa persona ha sido transformada realmente de adentro hacia afuera,
y que predica el Evangelio y que se mantiene íntegro en el camino del Señor, cuando te mencionan a ti esa persona, tú sacas pecho. Ese me lo gané yo para Cristo. Pablo se sentía confortado en saber que no renunció al Evangelio, que no se apartó, sino que continuaba y se sentía gozoso de que su trabajo no fue en vano, de que este hombre permanecía en los caminos. Versículo 8. En su Biblia tiene un título allá. Pablo intercede ¿por quién? ¿Por quién? Por Onésimo. Entonces, les hago un resumen. Filemón, pastor de una iglesia que estaba en su casa. Onésimo, un esclavo que se fue huyendo. ¿Por qué? Porque el que lo estaba esclavizando era el mismo Filemón, pero eso fue antes de ser pastor. Amén. Pablo se alcanza a salvar o alcanza a predicarla a Filemón, y Filemón se convierte en un pastor de la iglesia que estaba en su casa. Pero Onésimo también cree en Jesucristo, pero ahora estaba en un conflicto latente de años atrás que ahora Pablo necesita resolver. Y Pablo intercede por Onésimo. ¿Estamos? Versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Aunque yo te puedo decir qué es lo que tienes que hacer, no te lo voy a imponer, no te lo voy a decir, es que tienes que hacer esto, no. Te lo voy a contar, te lo voy a decir, y espero en el Señor que tú tomes la mejor decisión. Porque mire, ¿tenía razón Pablo o no en exhortar a Filemón? Pablo pudo haberle escrito una carta diferente. Tú siendo pastor, todavía guardas rencor a Onésimo, haga el favor, se arrepiente y busque de Dios. ¿Le pudo haber escrito así? ¿O no? Le pudo haber puesto un padre. Se lo pudo haber exigido. Los cristianos no podemos estar divididos. Hágame el favor y vaya y le pide perdón a su hermano en Cristo Onésimo, aunque fue su esclavo, vaya y pídele perdón. Pero Pablo apela a una manera diferente. Dile que está a tu lado, hay diferentes maneras de decir las cosas sin ofender. Yuhu. Amén o no amén. ¿Cómo dice aquí en el verso 8? Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Esto me está demostrando a mí que Pablo no era ese joven impulsivo que fue al principio, sino una persona ya anciana, madura, una persona que ya había pasado por muchos procesos y que entendía cómo se tenían que manejar las cosas ahora. ¿Ustedes se acuerdan quién escribió el libro de Marcos o del libro de San Marcos en los Evangelios? San Marcos lo escribió el sobrino de Bernabé, pero Marcos anduvo con Pablo en su primer viaje misionero. ¿Y por qué te estoy hablando de esto? Porque la actitud de este anciano Pablo al joven Pablo cuando empezó a predicar la palabra era muy diferente. Cuando andaba con Marcos le dio miedo. ¿Sabe por qué? ¿Se acuerdan de que Pablo fue azotado, apedreado, insultado y lo sacaron a palos a veces de algunas regiones para que no predicara la palabra? Marcos dejó solo cuando se dio cuenta que el evangelio no era como él se lo pintaba. Cuando se dio cuenta Marcos que iban a sufrir por causa del evangelio, entonces dijo, vean, patica para que te tengo, y los dejó solo. Entonces, cuando iban a hacer el segundo viaje misionero, Bernabé le dijo a Pablo, vamos a llevarnos a Marcos. Y Pablo le dijo, a Marcos, no señor. Y llegaron a tal discusión que prefirió Pablo
arrancar en el segundo viaje misionero y separarse de Bernabé que salir con Marcos. ¿Por qué? Porque lo consideraba un miedoso. Ese no lo dejó solo. Cuando más lo necesitaba y lo reprochaba. Ese era el apóstol Pablo al inicio. Pero había un Bernabé, ojo, que era el tío de Marcos, que en su momento también lo ayudó a Pablo. No crean ustedes que Bernabé no ayudó a Pablo. Pablo, cuando estaba triste por allá porque perseguía a la iglesia, Bernabé lo ayudó. O sea que Bernabé era más maduro, era más consciente de muchas cosas. Y le dijo a Pablo: si tú vamos a separar, sepárate, pero yo me quedo con Marcos. Y Bernabé, ¿sabe qué hizo? Preparó a Marcos de tal manera, le tuvo paciencia. Le tuvo paciencia y lo preparó de tal manera que después, a futuro, hasta el mismo apóstol Pedro le dijo: mándame a Marcos o Bernabé, que me es necesario en la obra que Dios me está usando acá. Porque ya no lo veían como el miedoso, como el que huyó, sino que lo veían como un verdadero varón que ante la adversidad permanecía. Entonces Pablo fue así en su juventud. Ahora anciano, aprendió de Bernabé y dijo: ya yo no puedo hablar como hablaba antes. Ya yo no puedo coger a esta gente y restregarle las cosas así como era antes. No, ahora Pablo, con unas palabras maduras de un padre espiritual, se acerca a Filemón y se acerca a Onésimo y busca la reconciliación. Amén. Amén. Busca la reconciliación. Ya yo veo aquí un Pablo anciano en la cárcel, sí, pero maduro, tremendamente maduro, al buscar no quién tiene la razón, porque en ese momento Pablo los pudo haber sentado a los dos y bueno, díganme usted qué pasó, a ver quién tiene la razón. Usted le pide perdón al fulano porque tiene la razón. No, era más importante la obra de Dios, es más importante la obra de Cristo. ¿Por qué? Te voy a decir una cosa: cuando dos hermanos en Cristo pelean, ¿qué mira la gente de afuera que no son cristianos? ¡Yuhu! Cuando dos hermanos en Cristo están peleados dentro de la iglesia, que no se hablan, que no se gustan, ¿qué está pensando la gente que está fuera de la iglesia? Y eso que son cristianos. Y eso que son cristianos. Mal testimonio. Amén. Algunos dirán: si así son ellos acá, ¿para qué yo voy a la iglesia? Si no han podido cambiar ellos, menos yo. Tremendo. Entonces el apóstol Pablo, aparte de reconciliar al pastor con una oveja, porque Filemón era pastor y Onésimo era un hermano en Cristo, aparte de reconciliarlos a ellos, quería que la iglesia se permaneciera unida, no en divisiones ni en pleitos. Quería que esta iglesia permaneciera unida, aunque Onésimo no asistía a la iglesia que estaba en la casa de Filemón, pero Pablo se lo estaba mandando: ahí te lo envío, porque es necesario la obra que tienes en tu casa. Ojo, no es que sea papá, es un padre espiritual. Amén. El cual en otro tiempo te fue inútil. Vean, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibiese para siempre. No ya como esclavo, sino más bien más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo: recíbelo, pero recíbelo como si me estuviera recibiendo a mí. Amén. El apóstol Pablo le predicó a Filemón,
y se lo ganó para Cristo. O sea que Filemón tenía un respeto y un amor por Pablo. Amén. Filemón le tenía respeto y amor a Pablo, pero cuando miraba a Onésimo le tenía respeto y amor. El esclavo que se devolvió con la plata que él tenía. Entonces, si somos un cuerpo en Cristo, dentro de la iglesia no debe haber preferencia, dentro de la iglesia no debe haber grupitos, dentro de la iglesia no debe haber favoritismo, dentro de la iglesia no debe haber la rosquita, el hombre, el grupito de damas, el grupito de adolescentes, el grupito de... No debe haber divisiones dentro de la iglesia. Entonces Pablo le dice: recíbele a él como si me recibieras a mí. Se la puso de esa manera. Y si Filemón verdaderamente había creído en Cristo y había sido transformado por la sangre de Cristo, al ver a Onésimo que venía, si verdaderamente Cristo está en su corazón, iba a hallar arrepentimiento, perdón y reconciliación. ¿Y será que pasó? Pues sí. Versículo 15: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Y bueno, ya sabemos que Onésimo se le voló, ¿verdad? Pero en su vida se encontró con Pablo y Onésimo se arrepintió y ahora es cristiano. ¿Ustedes creen que Onésimo se hubiese arrepentido, se hubiese escuchado la predicación por la boca de Filemón? Siendo que, supongamos, mi jefe, empezar donde caíste, donde la gente te conocía, donde la gente sabía quién eras tú. ¿Tú crees que el apóstol Pablo la tuvo fácil? Cuando el apóstol Pablo perseguía a la iglesia y se veía que matar a alguien, mátenlo, yo doy el voto, y se veía que encarcelar a la gente, la agarraba y la metía a la cárcel, porque el apóstol Pablo anteriormente se llamaba Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. Y cuando Pablo estaba triste porque se encontró con Cristo y Cristo le hizo ver que lo que él estaba haciendo estaba mal, y él pensaba que estaba bien, cuando Cristo lo confrontó, habló con él, se dio cuenta que estoy luchando en contra de Dios. ¿Sabes qué hizo Pablo? Se apartó, se fue lejos, demoró 12 años aparte. 12 años. ¿Sabe por qué? Porque cuando él iba a predicar y tenía ganas de predicar el evangelio ahora, ¿cómo lo veía la gente a él? Como el perseguidor. Me van a disculpar si alguien de las Fuerzas Armadas, que no es el ejército, asesina, mata, masacra y hace muchas cosas, y tú lo conociste, que era el terror del barrio, que era el terror del pueblo, y de un momento a otro dice ser cristiano y te quiere predicar la palabra, tú como que al principio no le crees. ¿Me estás entendiendo? Como que al principio la cosa como que Pablo se sentía así, pero hubo un verdadero que le ayudó. Y ahora Pablo es anciano y sabe cómo se siente Onésimo, sabe cómo se siente Filemón, y él dijo: este asunto tengo que aclararlo. Este asunto tengo que aclararlo. Le sirvió a su pasado, a Pablo, su encuentro con Dios, para ahora ayudar a otros que están pasando por el mismo proceso. Y Dios te va a pasar a ti por unos procesos que tú no vas a entender, pero a futuro tú vas a decir: con razón, cuando yo pasé por esto, ahora me sirve para ayudar a otros que están pasando por este proceso. Versículo 18: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Sabía Pablo que Onésimo le había cogido algo a Filemón? Pues sí. Si algo te debe o te dañó, ponlo a mi cuenta. ¿Usted cree que Filemón le iba a cobrar eso a Pablo? ¿Usted
creen que Filemón le iba a cobrar lo que de pronto Onésimo le debía? Si Filemón se sentía en deuda con Pablo por todo lo que hizo por él. Yo me imagino a Filemón diciendo, no, Pablo, no, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre que yo voy a poner a cuenta lo que no, deja así, deje así? Yo lo recibo como mi hermano en Cristo, lo perdono y borrón y cuenta nueva, no fuimos. Amén. Qué bonito, escúchame esto, qué bonito cuando los cristianos, aunque sí tengan la razón para discutir un asunto y decir, es que él me hizo esto o ella me hizo esto y se merece esto, aunque pase esto, si el cristiano ha nacido de nuevo, vaya perdón en su corazón y no va a buscar tener la razón, sino va a buscar reconciliación. ¿Tú sabes cuántos debates puede ganar un cristiano con la mera Biblia? Pobre inconverso que se coja un cristiano con la Biblia a quererle restregar todos sus pecados. Lo vas a ganar, pero lo más seguro es que no va a venir a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque el mensaje del Evangelio no es para ganar un pleito. El mensaje del Evangelio es para predicarlo y el Espíritu Santo convence. Si que si hay una persona que te ofendió, una persona que te lastimó, Dios te manda a orar por ello y irlo a buscar y reconciliarte con él. Pero hay veces que yo veo parejas, matrimonios que están peleados y yo veo que las cosas ya se quieren reconciliar, pero entonces el hombre o la mujer dice, pero es que él tiene que hacer esto antes de yo decirle perdón, y si no hace esto no lo perdono. O sea, tiene que pasar por su aprobación, si no, no. La pregunta es, ¿Dios te ha perdonado a ti? ¿Dios te ha perdonado a ti en un pecado? ¿Cuántos pecados cometes al día? ¿Cuántas veces Dios te perdona al día? Ahora esta persona te ofendió y ahora tú no eres capaz de perdonarlo. Dios quiere la reconciliación. Dios quiere que se reconcilie. Dios quiere que haya un verdadero perdón y que la iglesia no esté dividida. Porque si no, nosotros mismos estamos mandando a otra persona a una oscuridad, a una tiniebla, que nosotros mismos por no perdonar lo estamos condenando. Qué bonito que hoy existan cada día más Pablo maduros en el Evangelio, que en vez de buscar contienda ayuden a reconciliar. Qué bonito que hoy en día la iglesia entienda que el propósito de la iglesia no es ganar pleitos ni querer tener la razón en todas las discusiones, no, sino que la iglesia busque siempre reconciliarse. Versículo 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Pablo sabía quién era Filemón, por eso no lo llamó no le escribió con una carta de regaño ni con una carta de exhortación, porque sabía quién era Filemón. Yo sé que aunque yo te pido esto, tú vas a hacer mucho más. Si al hijo pródigo, cuando cometió todo el error, se gastó la mitad de la riqueza del papá y volvió sin nada a la casa, y el papá no lo echó fuera, sino que al revés le devolvió su estatus de hijo y le dio todo lo que tenía, su ropa, su calzado, su anillo, y hizo fiesta por su hijo. ¿Quiénes somos nosotros para cuando una persona viene y en el pasado nos lastimó, pero ahora él quiere también reconciliarse? Yo quiero que hagamos este ejercicio. Ponte un momento a pensar en una persona que te lastimó mucho en el pasado. Ahora
Esa persona no era cristiana. Y si el Señor lo llama a los caminos de Él y ahora es cristiano, se supone que tú vas para el cielo porque eres cristiano. ¿Para dónde crees tú que va a ir? Pues, Si se arrepintió. Y entonces no van a acabar ahí arriba. Yuhu. ¿Qué hay que hacer entonces? Si Dios lo perdonó, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para no perdonar? Hay que perdonar. Amén. Porque no vaya a ser que por guardar rencor, Él ya se arrepintió y se va al cielo. Y por guardar rencor, el que se quede soy yo. Yuhu. Amado hermano, ponte de pie un momento y vamos a orar. Ponte de pie un momento y vamos a orar. Qué bonito es hallar la reconciliación en nuestros corazones, pero te voy a decir una cosa, no es fácil. ¿Quién te dijo a ti que iba a ser fácil? Hay momentos de pedir perdón, hay momentos de restaurar la relación, hay momentos de buscar de Dios de corazón. Pero un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, busca agradar a Dios, y agradar a Dios es hacer su voluntad. Mira que Pablo se lo pudo haber dicho por imposición, tiene que hacer esto. Pero qué bonito cuando no es por imposición, sino que la persona le nace en su corazón. Yo necesito, porque así como estoy, no estoy bien. Mi amado hermano, nuestro testimonio ayuda a arrastrar a otros para Cristo o a alejar a otros de Cristo. Cierra tus ojos allí, vamos a orar. Amado Padre y buen Dios que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque nos has hablado una vez más a través de la vida de estos tres varones, de Onésimo, de Filemón y de Pablo. Nos han mostrado, Señor, que a un Pablo maduro, a un Pablo ya anciano, temeroso de ti en gran manera, y que no quería ver a sus dos hijos espirituales en conflicto, aún después de su partida, aún después de su muerte. Él quería ver a ese varón, pastor Filemón, reconciliarse con su hermano en Cristo, y que todo aquello que quedaba en el pasado fuera perdonado. Así también quieres tú, Señor amado, que nosotros hemos sido personas que también hemos lastimado, hemos herido, hemos robado la paz y la tranquilidad a otras personas, hemos sido duros con nuestras palabras, hemos sido duros con nuestra manera de ser, y necesitamos cambiar, porque esa persona que lastimamos también necesita de Cristo. Y yo ahora veo a un Onésimo que regresa a casa de Filemón, ya no como esclavo, sino como un hermano en Cristo, dispuesto a ayudar en la obra del Señor. Y veo a un Filemón que lo recibe con los brazos abiertos y lo ve como un colaborador, como un compañero de milicia, ya no como el inútil esclavo a cual él se refería, sino como un verdadero siervo de Dios. Gracias, Señor, porque en tus manos nos haces útiles y nos haces verdaderos hijos tuyos. Ruego para que esta palabra cada quien la comprenda en lo que necesita cambiar en su vida, Señor, y lo que necesita ser transformado. Te alabamos, Señor, te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Te damos las gracias, Señor, por una oportunidad más que nos brindas de estar aquí, Señor. Y gracias porque nos podemos congregar. Gracias por la clase de los niños. Gracias porque los que estamos aquí escuchando tu palabra, Señor, hemos aprendido un poco más. Gracias, papá. Te bendecimos, Señor. Tú nos estás llamando a un verdadero arrepentimiento, a un verdadero cambio de vida. Y no quieres, Señor, que haya discordia, pleito, celos, ira y contienda dentro de tu pueblo.
que es reconciliación. Gracias, Señor, por esto. Ponemos nuestra vida en tus manos y al salir de aquí, Señor, que sigamos sintiendo el mismo gozo y la misma alegría. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra a ti. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Saludos, hermanos, antes de que se vaya de este lugar.